Buenas noches para todos. Vamos entonces a compartir la pantalla, como hemos hecho en otras ocasiones. Pues, para los que están integrándose ahora, sepan que el curso es la Biblia en la vida del cristiano, ¿verdad? Queremos hacerlo bien práctico. Y ya hemos hablado de la introducción y una introducción al Antiguo Testamento. Pues vamos a empezar con el primer tema del Antiguo Testamento, que corresponde al tema 3 del cronograma que tenemos, que sería la creación y el mundo antiguo. ¿Cómo nosotros podemos entender estas realidades de la fe? Bueno, pues lo primero que nos narra la Sagrada Escritura es sobre la creación. Y no sé si lo han leído directamente de la Biblia, se fijarán que hay dos relatos. Un primer relato que es como Dios siendo un escenógrafo, está montando todo en escena para luego entonces colocar al ser humano en ese escenario y que el ser humano entonces tome ya la dirección de todo. Y un segundo relato que es del ser humano, primero varón y luego hembra, y cómo uno y otro se complementan. Pues lo primero que hay que saber es que en el principio, o sea, antes de que existieran el cielo y la tierra, había caos, confusión, oscuridad, pero estaba el viento de Dios, la ruaj, el aliento de Dios moviéndose encima de las aguas. Nosotros podemos ver la Santísima Trinidad desde un primer momento, porque aunque los judíos entienden que Dios es uno único, pero solitario, nosotros también entendemos que Dios es uno y único, pero trino. eh, Nosotros vemos que estaba el Espíritu de Dios, el viento de Dios, moviéndose por encima de las aguas. Y hasta que Dios dice, sea la luz, y se hizo la luz. ¿Qué nosotros vemos en los relatos de los 6 días? Se narran 6 acontecimientos importantes, uno de cada día. El primer día se crea el tiempo. ¿Por qué sabemos que el tiempo? Porque se crea la luz y la luz separa a la oscuridad. No se crea el sol. Sol y luz son separados. Se crea la luz, la presencia de Dios en el mundo y la oscuridad es separada de él. Luego se crea el espacio. El espacio es separar el cielo de la tierra. O sea que si se fijan con asuntos de física actual, tiene mucho sentido. Y ya en el tercer día se crea la vida. O sea, de ese cielo y esa agua separada, del agua brota la tierra de donde surgirán las plantas. Y ya día cuarto, día quinto y día sexto, lo que se crean son quienes gobiernan los 3 primeros días. Quien gobierna el tiempo sería el sol y la luna. Quienes gobiernan el espacio serían los peces, los cetáceos, los animales del mar. Y quienes gobiernan la vida pudieran ser los animales, pero mayor énfasis ocurre en el ser humano. Como ustedes saben, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Más adelante vamos a hablar de eso. Una pregunta que normalmente uno hace, ¿cuándo empieza? ¿Cuántos días tardó Dios en crear el mundo? Mucha gente dice 7. No, son 7 de la semana, pero recuerden que el séptimo descansó. Por lo tanto, en 6 días crea todo. Y el séptimo día viene a ser una alianza. Si ustedes leen en la Biblia, verán que los primeros 6 días, los 6 días de la creación, están en el capítulo 1, pero el séptimo día está en el capítulo 2. O sea que el séptimo día, el día de la alianza de Dios con la creación, con el universo, es un día litúrgico. Ya luego hablaremos de eso. Entonces, ¿qué significan estos días? Bueno, pues aquí se lo pongo esquemático. Ya les dije primero, segundo y tercer día, el tiempo, el espacio y la vida, con el día y la noche por un lado, el cielo y el mar por otro, y la tierra y las plantas por otro. Quienes los gobiernan, el sol y la luna gobiernan el día y la noche, los aves y los peces gobiernan el cielo y el mar, y el hombre y los animales gobiernan la tierra y las plantas. Y entonces el Shabbat o Sabbat es la alianza con la creación. Nosotros los católicos no solemos decirle sábado porque suele hacer referencia al día de la semana de hoy.
Dios, aunque sí descansa en sábados, realmente descansa en Shabbat. Shabbat significa día de descanso. O sea que no fue que él empezó en un momento específico de la semana, porque eso ya se lo ponemos nosotros los nombres. Entonces, el descanso de Dios, el Shabbat, viene a ser alianza, porque la raíz en hebreo que designa el número 7 es la misma raíz que designa el concepto alianza o testamento. Por lo tanto, el Shabbat, el día séptimo, es día de la alianza y nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 288. Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia la alianza con el pueblo, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. Porque cómo termina el día, ese día de la creación, o sea, el día del descanso. Y descansó Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él descansó de la obra que había hecho, o sea, lo bendijo, lo santificó. El día último de la creación es un día no solo de descanso, déjame descansar que estoy cansado, porque Dios no se cansa, sino que es un día de alianza, de acuerdo con Dios. Entonces, ¿qué sí hay que tomar en cuenta al leer estos primeros 2 capítulos del Génesis? Que Dios es inmóvil, y no se vayan a escandalizar, es muy sencillo. Si Dios tuviera necesidad de moverse, quiere decir que Él tendría que ir de un lugar y trasladarse a otro donde Él no está. Pero aquí hay un fallo, porque no hay ningún lugar donde Dios no esté. Si Dios no está en todas partes, Dios no es omnipresente. Por eso es que la iglesia dice que Dios es inmóvil, eterno. Pero eso no aplica solo para el espacio, sino también para el tiempo. Porque como Él es omnipresente, Él está aquí y allá, pero Él está también en el pasado, en el presente y en el futuro. Y en ese sentido nos diría San Agustín en las Confesiones, libro 11, número 13, porque tú habías hecho el tiempo mismo, ni pudieron pasar los tiempos antes de que hicieses los tiempos. Pues si antes del cielo y de la tierra no existía ningún tiempo, ¿por qué se pregunta qué era lo que entonces hacías? Porque realmente no había tiempo donde no había entonces. ¿Qué es lo que está aclarando San Agustín? Mucha gente empezó a preguntarse y lamentablemente la ignorancia ha llevado a que hoy volvamos a preguntarnos eso. Antes de que Dios crease el mundo, ¿qué hacía Él? ¿Qué hacía Dios antes de la creación? Y la respuesta es lógica. El mundo, el tiempo, que es lo primero que se crea, lo crea Él. Por lo tanto, no hay un antes de la creación, porque en Dios, para que haya antes y después, tiene que haber tiempo, y Dios es más que el tiempo, Él está fuera del tiempo, Él es el creador del tiempo. Ahora sí, esto es importantísimo, y yo sé que muchos dirán, pero no sé quién me enseñó esto. Hay una carta de la Pontificia Comisión Bíblica en respuesta a un obispo en 1909, donde el obispo preguntaba que si los primeros capítulos del Génesis podían ser interpretados de cualquier manera. Y esta es la respuesta de la Iglesia, esta es respuesta oficial. No debe enseñarse ni decirse que estos primeros 3 capítulos del Génesis, donde están los 2 relatos de la creación y donde se habla del pecado, no debe decirse que no contienen narraciones de eventos que realmente ocurrieron. Es decir, que responden a la realidad objetiva y a la realidad histórica. Me detengo. Es incorrecto decir que los primeros 3 capítulos del Génesis no pasaron de verdad. Y sigue diciendo el texto. Ni que son historias derivadas de mitologías y cosmogonías de pueblos antiguos y adaptadas por el autor sagrado a la doctrina monoteísta. Tampoco es correcto decir que eso lo copiaron de los asirios, de los babilonios, de los egipcios y lo adaptaron a la realidad de un solo Dios. Tampoco.
ni tampoco que son alegorías o símbolos. Es que Adán representa a toda la humanidad, todos somos Adán. Eva son todas las mujeres. No, no son alegorías ni son símbolos. Ni que se trata de leyendas, en parte históricas y en parte ficticias, libremente compuestas para instrucción o edificación de las almas. No, hombre, eso no pasó, eso es una catequesis para que entendamos algo. No, la iglesia ha dicho que sí pasó. Y es más, hay otra carta del 1948, o sea, 40 años más tarde, de la misma Pontificia Comisión Bíblica que se titula Sobre las fuentes del Pentateuco y la historicidad del Génesis 1 al 11, respondiendo. Declarar a priori que sus descripciones, la de los primeros 3 capítulos, no contienen historia en el sentido moderno de la palabra, sería sugerir muy fácilmente que no tienen sentido de ella. O sea, ¿qué decían estos teólogos? De primera intención decir, estos primeros 3 capítulos no son históricos, eso es una manera de, entonces están diciendo de fondo que no hay nada importante en la historia que se pueda rescatar de ahí, sino que es una buena catequesis. Y por último, ya doctrina oficialísima de la Iglesia la declaró un papa a través de la encíclica Humani Generis, léanse eso, dice, los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo protoparente por natural generación, o bien de que Adán significa el conjunto de muchos primeros padres. El monogenismo, o sea, un solo origen, y el poligenismo, muchos orígenes, se contraponen en la fe. Nosotros, según la Humani Generis, no debemos creer en un poligenismo. ¿Cómo así? Adán y Eva es la versión de cómo estos primeros 2 hombres generan el pueblo hebreo, pero fíjate que después que sale del Edén se encuentra con otros pueblos. ¿Quiere decir que Dios también creó otros grupos? No. ¿Cuál es el problema con eso? Que si ciertamente fuera así, entonces no existe pecado original. ¿Por qué? Sería pecado original de Adán y Eva, pero no todo el mundo vino de ellos. Y entonces aquí empiezan muchos conflictos, no porque sea de la iglesia, sino porque nuestro Señor Jesucristo no tendría necesidad de salvarnos, sino solamente iba a salvar a los descendientes de Adán. Y ya ustedes se imaginarán qué tan poquitos pudieron haber sido. Entonces, ¿qué significa que nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios? Imago Dei, dice la iglesia. Primero que Dios es nuestro Padre. O sea, que tenemos una relación directa con Él por haber sido, a diferencia del resto de la creación, creados a su semejanza y según su imagen. Me detengo aquí. Los animales no tienen a Dios como Padre. Las plantas no tienen a Dios como Padre. Solo los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios tienen a Dios como Padre. Segundo, nosotros somos como Dios. Ojo, no dije somos Dios, sino como Dios. Luego nuestro Señor Jesucristo lo dice más adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos inteligencia, tenemos libre albedrío y tenemos capacidad de amar. Las plantas y los animales no tienen eso. Nosotros estamos entre los ángeles y las bestias del campo. ¿Cómo así? Como los animales tenemos cuerpo físico con necesidad, con instinto, con impulso, con emociones, pero tenemos almas racionales. O sea, tenemos facultades racionales que nos distinguen de los animales, no solamente el lenguaje y el habla, sino la voluntad bien descrita, la conciencia bien descrita. ¿Qué es eso? Un perro, tú has visto que si tú le rascas la espalda, empieza a mover la patita. Nosotros no hacemos eso. Nosotros, si estamos enamorados, nos gusta que nos sobe esa persona. Pero si estamos molestos con esa persona, aunque sea el mismo sobo, el mismo cariño, no nos gusta. Eso no lo tienen los animales, ni las plantas. Tercero, la vida humana es sagrada. En cualquier estado de la vida, seguimos siendo imagen de Dios. O sea, pequeñito como un cigoto en el vientre de una madre, anciano ya en casa o en cama,
enfermo, incapacitado, politraumatizado, con alguna enfermedad despersonalizante, lo que sea, seguimos siendo imagen de Dios, porque ser imagen de Dios viene de ser humano, no de ser un humano funcional, entre comillas, según la definición moderna de la ciencia. El peor pecador, el que más rechaza a Dios, el super ateo, es imagen de Dios. Nadie, por lo tanto, está fuera del alcance de la redención, porque todos hemos venido del mismo protoparente, o sea, primer padre. Y cuarto, nuestro trabajo es valioso. Si ustedes leen lo de la condena, no se nos condena a trabajar, sino que se nos condena a trabajar con fatiga, porque la tierra teníamos que trabajarla. Adán y Eva tenían que trabajar la tierra para obtener el fruto. La condena fue trabajar con fatiga, con sudor. Entonces, el trabajo no es castigo, sino manifestación de la dignidad que se nos otorgó. Y eso ya lo dirían los papas en las encíclicas sociales de doctrina social de la iglesia. El trabajo dignifica al hombre, por ejemplo. Quinto, el matrimonio es una institución divina. Lo que Dios ha unido es inseparable por la mano humana. Solamente la muerte separa en el matrimonio. Todo eso está en estos primeros 3 capítulos del Génesis. Si ustedes se fijan, son doctrina fundamental del catolicismo. Nosotros creemos a rajatabla que toda vida es sagrada, que la anticoncepción no es correcta en la iglesia ante los ojos de Dios, que no existe el divorcio, etc. Entonces, institución divina, fue Dios que mandó. Únanse, crezcan y multiplíquense. No fue el ser humano que dijo, qué aburrimiento, deja ver qué hago. Sexto, nosotros somos creadores con Dios. La reproducción no es ni accidental ni incidental, sino intrínseca al amor entre los esposos. Y eso es lo que enseña la iglesia. La iglesia habla de la reproducción como fundamental en el matrimonio. Cuando dice fundamental, no es que los esposos tienen que ponerse de acuerdo, no. Es que es parte del matrimonio y que los esposos que se cierran a eso han caído en pecado. Este no es el tema de este encuentro, así que se lo dejo para su investigación. La familia entonces viene a ser imagen de la Santísima Trinidad, porque si el Padre ama al Hijo, engendra al Hijo, ¿verdad? Y lo ama tanto que ese amor se conoce como Espíritu Santo, entonces el hombre, cabeza, la mujer sometida al hombre, tanto amor se genera en carne, que se conocen como los hijos. O sea que nosotros somos imagen preservada de la Santísima Trinidad aquí en la tierra. Séptimo, la dignidad humana es para ambos. Y esto también lo aclaramos porque hay una ideología horrible actualmente entre nosotros que dice que el hombre y la mujer son igualitos, que un hombre puede hacerlo de una mujer y una mujer puede hacerlo de un hombre. Y acabo de ver un video hace unos momentitos donde hay quienes están defendiendo la pedofilia como algo normal porque es una inclinación que yo tengo y como yo no se me va a permitir amar. Es horrible. Entonces, ¿qué es la dignidad humana? Solo los humanos la tienen, no la tienen los animales. Y la dignidad consiste en el respeto que merece el ser humano por ser un ser humano. La iglesia nos enseña que esta dignidad procede de ser imagen de Dios. Entonces, en dignidad, hombre y mujer somos iguales, pero en biología no somos iguales. El hombre no es igual a la mujer no es igual al hombre. Por eso, en cuanto a dignidad, los dos deben ser respetados, pero en cuanto a la biología, se necesitan mutuamente, pero no son indispensables. Un hombre necesita a una mujer, pero porque no son indispensables, existen, por ejemplo, hombres consagrados, como sus sacerdotes, obispos, etc. Igual hay mujeres consagradas, como las religiosas. Entonces, la dignidad está en todos. Y ya octavo, nosotros hemos sido llamados a administrar la creación. Y esto es otro gran problema ideológico de hoy, que se responde con los primeros 3 capítulos del Génesis. Dios no se hizo creación. Él no dijo, me quedaré en las plantas y en los animales.
Él los crea y le dice al hombre que lo administre. Por lo tanto, la creación no es Dios. Ese ecologismo como ideología, no estoy hablando de ecología, sino ecologismo. El ecologismo es un daño grandísimo que está haciendo en nuestras mentalidades, porque mucha gente está sometiéndose a la naturaleza sin darse cuenta que Dios nos mandó a nosotros a someter a la naturaleza, pero desde la administración, o sea, no desde el mal uso, sino desde el correcto uso de los bienes temporales para que todos podamos sacar provecho de eso. Eso también podemos verlo en otro momento en doctrina social de la iglesia. Ahora, ¿qué pasó? Siendo nosotros así como hemos sido, hubo un problema. Y esto es bueno que ustedes lo tengan en mente porque ustedes lo dicen todos los domingos. Ustedes dicen, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Él crea al cielo, lo invisible, con los ángeles, con todos los 9 coros, etc. Y la tierra, que es lo visible. Aquí les pongo solamente al ser humano, pero sepan que es todo lo visible, el universo visible. ¿Qué pasó? Que uno de los ángeles, lleno de soberbia, de envidia, decidió destruir el plan de Dios. Y fíjense lo siguiente, si ustedes y yo decimos que creemos que Dios crea el cielo y la tierra, y ese ángel fue expulsado del cielo, ¿a dónde fue? No fue al infierno, vino a la tierra. Para muestra de eso, capítulo 3 del Génesis. ¿Dónde se encuentra la serpiente antigua? En el Edén, que es un paraíso en la tierra, un lugar terrestre que Dios preparó para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Es importantísimo que ustedes entiendan el pecado original como una caída, no como una culpa, porque si ustedes ven solo como una culpa, dirán, pero es que eso es culpa de Adán y de Eva, no mío, pues lo hicieron ellos. No, es una caída, o sea, fue la naturaleza que cayó. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que tenemos que ver en una caída? Yo voy montando bicicleta y me caigo, me doy durísimo, me rompo un hueso, me raspo las rodillas. ¿Dejé yo de ser Omar? ¿Dejé yo de ser un ser humano? No, yo sigo siendo yo herido. Por eso es que la iglesia le llama caída y no le llama un cambio de naturaleza. Mucha gente está predicando, nosotros somos malos, nuestra naturaleza es pecadora. Nuestra naturaleza no es pecadora. Naturaleza es lo que Dios creó y nosotros no fuimos creados pecadores. Nosotros fuimos creados buenos, muy buenos, dice el libro del Génesis, pero caímos. Entonces tenemos una herida, tenemos una caída en nuestra naturaleza. Esa herida entonces tiene que sanarla a alguien. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 390, toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Libremente. La culpa es de la serpiente. La serpiente convenció a Eva, pero Eva pudo haber dicho que no y punto. Porque fue desde la libertad, el ejercicio del libre albedrío, es que nosotros lo estamos heredando. Es por eso que ellos son culpables. Entonces, ¿qué muerte trae cuando la serpiente dice, no, hombre, no morirás si comes de eso? No estaba hablando de la muerte física, sino sobre todo de la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque en el jardín del Edén, dice el Génesis, había un árbol del fruto de la vida. Y la razón por la que se nos expulsó es porque teniendo esta experiencia del bien y del mal, nosotros no fuimos hechos para conocer el mal, sino solo el bien. Teniendo esta experiencia del bien y del mal, solamente faltaba que fuéramos para siempre, comiendo constantemente el fruto de la vida, y entonces fuera terrible el desorden. Estos seres humanos que conociendo el mal no mueren, entonces fuimos expulsados. La muerte física nos sobrevino, pero esa no es
la peor muerte, sino la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Que una vez morimos físicamente, pasamos al infierno. Y eso es terrible, porque de esa muerte no hay resurrección. La resurrección es de la muerte física, no de la espiritual. Entonces, ¿qué sucede con la caída? Yahvé Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Ellos escaparon de la mirada de Dios porque ellos decidieron renunciar a Dios, ellos decidieron pecar. Pero ¿Dios no lo sabe todo? Claro que sí. ¿Y por qué les pregunta dónde estás? Porque les está dando la oportunidad de confesar sus culpas. Y en lugar de eso, entonces, lo que dijo Adán fue, la mujer que tú me diste, ni siquiera mi mujer, le echó la culpa a Dios. Y la mujer dijo, la serpiente, ni siquiera asumió ella su culpa. Si los dos hubieran asumido su culpa, probablemente la historia fuera otra. Entonces, vemos que Dios no castiga hasta la desaparición esto, sino que porque Adán pecó por su mujer y su mujer pecó por la serpiente, Adán, su mujer, tienen condenas, pero la condena más grande la tiene la serpiente. Y ese es el protoevangelio. La condena de la serpiente dice que te arrastrarás por el piso, comerás polvo, etcétera, pero dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. O sea, ya está diciendo que la mujer va a tener descendencia. Y quien le va a aplastar la cabeza es la descendencia. O sea, que tendrá que venir uno que venga de una para aplastar la cabeza. Más adelante vamos a ver que todo esto hace referencia a la Santísima Virgen María y por eso se llama protoevangelio, primer evangelio. Es el primer anuncio de un Mesías redentor, de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de una descendiente de ella. Y claro, la maldición para Adán y su mujer era que ser fecundo será doloroso, o sea, el embarazo iba a traer consecuencias en el parto. Matrimonio y familia siguen siendo imagen de la Trinidad, pero empañada. ¿Cómo así? El hombre no será cabeza de la mujer, sino que la mujer peleará por eso y el hombre la maltratará. Eso está ahí en el capítulo 3 del Génesis, es fruto del pecado. Que el trabajo iba a ser pesado, ya eso lo comentamos, y que la muerte física iba a ser inevitable. Moriríamos físicamente. Cuando ellos salen, entonces, es que por fin se le llama a la mujer Eva. Y tienen dos hijos, Abel y Caín, o mejor, Caín y Abel. Caín es el primero, Abel es el segundo. ¿Qué nos dice el catecismo en el 407? Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Ignorar, oigan esto, que esto aplica para hoy, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. ¿Qué quiere decir eso? Que absolutamente cualquier actividad humana, cualquiera, tiene el pecado de fondo. Puede ser el mejor sistema político, mejor sistema económico, mejor sistema educativo. Cualquier cosa tiene el pecado de fondo. Por lo tanto, no hay nada que el hombre haga que sea 100% bueno. Y estas sociedades actuales que buscan poner como la solución a todos los problemas, la panacea, este o este otro personaje, este o cual otro sistema, se equivocan. Y peor nos equivocamos los católicos que creemos en eso. Entonces, ¿qué sucedió con Abel y con Caín? Me imagino que ustedes se habrán dado cuenta que Abel,
que significa el que estaba con Dios, era pastor. Era pastor de ovejas. Ese era Abel. Y Abel ofreció un sacrificio. Si él era pastor, el sacrificio de Abel era de un cordero. Vayan haciendo la conjetura. El que estaba con Dios ofreció un sacrificio que agradó a Dios. Sin embargo, el de Caín no agradó a Dios. Y Caín sintió envidia. Y entonces termina matando a Abel. Sabemos que lo mata con una quijada de un burro, pero la palabra Caín significa el que hace su propia lanza. Por lo tanto, nosotros podemos ver que había uno que estaba con Dios, como que era Dios, como dice el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, que terminó siendo matado con una lanza. Y ese fue el que agradó a Dios. Hasta tal punto que la sangre de Abel grita desde la tierra a Dios. Y nosotros lo decimos en la liturgia. Entonces, ¿qué pasó con Caín? Como Caín fue el único sobreviviente de estos primeros dos hijos, Caín se casó y tuvo hijos. Entonces dice aquí Génesis 4, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. ¿Qué nosotros vemos aquí? ¿Por qué yo se lo estoy resaltando? La Biblia no está escrita de cualquier manera. Aquí ustedes ven que son 6 generaciones. La primera generación es Adán, pero Adán la creó Dios. O sea que la primera generación humana, o sea, creado por humanos, es Caín. La segunda Enoc, la tercera Irad, la tercera Mehujael, la quinta Metusael y la sexta Lamec. ¿Qué quiere decir el 6? Imperfecto. Por eso la bestia 666 es imperfectísimo. Pues en esta imperfección nosotros vemos que, sigue diciendo el texto, Lamec tomó 2 mujeres. Es la primera vez que se menciona la poligamia. Adán y Eva eran el uno para el otro. Dios no creó varias mujeres para Adán. Lamec decidió tomar 2 mujeres. La primera, Adá, la segunda, Silla. Adá dio a luz a Yabal, que vino a ser el padre de los que habitan en la tienda y crían ganado. El nombre de su hermano era Yubal, padre de los que tocan la cítara y la flauta. Silla, por su lado, engendró a Tubal-Caín, padre de todos los forjadores de cobre y de hierro. Y el hermano de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, oigan lo que les dijo. Adá y Silla, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 70 veces 7. Nosotros vemos aquí por vez primera el 70 veces 7. ¿Cuántas veces debo perdonar yo a mi hermano? 70 veces 7. Aquí él está diciendo todo lo contrario. A partir de Lamec, que es uno de los descendientes de Caín, es que empieza el pecado a propagarse como cosa loca en el mundo. Pero ya hay prefiguraciones de lo que el Señor va a redimir. Entonces, de Lamec vienen una serie de divisiones de hijos, pero el capítulo 4 dice algo muy interesante. Habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Quiénes son? Cuando Adán y Eva fueron creados y tuvieron hijos, el primer hijo que tuvieron, ¿verdad? Fue Caín. Caín le pone el nombre de un hijo suyo a su ciudad, a una ciudad, Enoc. Empezó él a llenarse de soberbia. Aquí se va a hacer lo que yo diga. Sus descendientes se preocuparon de su propia gloria. Fíjense que fulano fue el padre de fulano, etc. Y él fue el que inició la poligamia con esas 2 mujeres. El segundo hijo fue Abel, que ustedes conocen, que bueno, él terminó siendo matado. Pero Adán y Eva tienen un tercer hijo, luego de que Caín hiciera todo eso, que es Set. Set
tiene una sola mujer. O sea, Set viene a ser como la promesa, como lo bueno todavía preservado, obviamente con el pecado original. De hecho, dice que con el hijo de él es que se empieza a invocar otra vez el nombre de Dios. Y él fue monógamo, y de él es que dice el capítulo 5 que él engendró un hijo a imagen y semejanza suya, que no fueron así los hijos de Caín. Entonces, ¿qué dice Génesis 6? Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien. Y aquí hay que detenerse. Los hijos de Dios serían los hijos de Set, porque son los que se mantienen fieles a Dios. Las hijas de los hombres vienen a ser las hijas de Caín. Entonces, estos dos grupos empiezan a juntarse entre ellos. Y dice ahí que les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían. O sea, que lamentablemente volvió a ponerse la poligamia otra vez en el ser humano por esa unión. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre porque no es más que carne. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Y entonces manda un diluvio. Sin embargo, ¿cómo es que empieza el relato del diluvio? Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Noé era descendiente de Set. O sea, que nosotros estamos viendo que hay como una línea hasta Adán que se mantiene un poco fiel a las cosas de Dios. Ustedes van a ver en el Nuevo Testamento que es la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Este arca, en el relato, perdón, aparece una característica muy chula, es que eh, Dios le pide a Noé que entre 7 parejas de cada animal puro. Él duró 7 días en el arca trancado antes de que empezara la lluvia. Después dura 40 días y noches lloviendo. Y luego entonces en el 7º mes es que empiezan a menguar las aguas. Luego otra vez 40 días para abrir la ventana. Luego 7 días para soltar la paloma la segunda vez y 7 días para soltar la paloma la tercera vez. Fíjense en la estructura que tiene ese relato. 7, 7, 40, 7. 40, 7, 7. Es lo que se llama quiasma. O sea, tiene una estructura como si fuera en punta. Esto es interesante porque quiere decir que este relato no es cualquier cosa. No es solo un relato de una inundación, sino que es más. Y si se fijan en la imagen que le estoy poniendo ahí, es cuadrado el arca, porque la palabra arca de Noé, aunque uno piensa en un bote grande, es la misma palabra que se utiliza en arca de la alianza. O sea, que el arca de Noé viene a ser una prefiguración del arca de la alianza. Quiere decir que lo que está dentro del arca se salva. El que le hace caso para entrar en el arca se salva. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y dice el catecismo en el numeral 71, Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. Esta alianza durará tanto como dura el mundo. No solamente con Noé, sino con todos los seres vivientes. ¿Y qué pasó entonces? Que Noé, ¿verdad? Tenía 3 hijos, pues hubo uno de esos hijos que se puso un poquito arrogante después de que pasó esto. Miren el relato en el 9. Llegaron, se establecieron en la tierra prometida, en un pedazo, ¿verdad? De esa tierra que les salvó, no la tierra prometida. Noé se dedicó a la labranza, plantó una viña, me detengo. Las viñas no se cultivan muy fácil. El que siembra una viña tiene que tener otra cosa de qué comer, porque hay que esperar 7, 10 años para poder sacar los frutos de la vid. Eso no es sembrar y el año que viene tenemos uvas, sino que el que habla de viña en la Biblia quiere decir que es una persona rica, adinerada, pudiente. Qué sorpresa que una de las comparaciones que hace el Señor con el reino de los cielos es la viña. Bueno, pues Noé labró y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam,
padre de Canaán, la desnudez de su padre y avisó a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo, maldito sea Canaán. Espérate, pero fue Cam que vio. Pues fíjense que al parecer esto que tú dices, pero ven, acá fue que lo vio desnudo, eso no es nada. No es solo ver desnudo, porque quien recibe la condena es el hijo de Cam. O sea que la desnudez tiene que hacer referencia a la reproducción obligatoriamente. No fue vio al papá desnudos, sino que por eso dicen muchos teólogos, muy probablemente se refiere a que él se aprovechó de que su papá estaba así y vio quizá la desnudez de su mamá o tuvo relaciones con su mamá. No se sabe, realmente no se sabe, pero lo que sí se sabe es que no fue solo haber visto, porque la condena es contraproducente, o sea, es muy opuesta. Maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos. Y dijo, bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. O sea, de los tres hijos, al que le fue mejor fue a Sem, luego a Jafet, pero Cam le fue muy mal, hasta tal punto que tenía que ser siervo de Sem. Y Canaán, por lo tanto, iba a ser siervo de Sem. Me detengo. Sem en hebreo significa nombre. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia de todo lo que vamos a ver, que hemos visto y de lo que vamos a ver? Que cuando el ser humano quiere hacer lo que le da la gana sin Dios, quiere hacerse un nombre por él mismo. Pero cuando el ser humano quiere hacerlo de Dios, lo que hace es glorificar el nombre de Dios. El nombre. Entonces, Sem, el nombre de Dios, es al que le va bien. Cam y su hijo Canaán no les va bien. ¿Por qué no les va bien? Lógico. En el capítulo 11 dice, ¡Ea! Esos son los descendientes de Cam, descendientes de esta condena. ¡Ea! Vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra. O sea, que lo que buscan es desde la soberbia ser reconocidos ellos. Entonces, la torre con la cúspide en los cielos, uno puede imaginar que es que quieren llegar donde Dios, ¿verdad? Pero recuerden que lo que quieren es, según el relato, lo literal, es ser famosos, tener un nombre, olvidarse de Dios. Y entonces ocurre lo de la torre de Babel, que Dios se asoma, baja, ve lo que está pasando y dice, les daré diferentes lenguas. Esto viene a ser una contraposición de Pentecostés, ¿verdad? Yo sé que lo saben, pero quiero entonces concluir con esta idea. El catecismo en el numeral 57 dice, este orden, a la vez cósmico, social y religioso, de la pluralidad de las naciones, esto va a decir por qué hay muchas naciones, muchas lenguas, etc., está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída. ¿Cómo así? Si no nos podemos comunicar entre nosotros y no podemos ponernos de acuerdo, entonces Dios está limitando nuestro pecado. Fue un acto de misericordia que Dios le diera diferentes lenguas allá en Babel. Y sigue diciendo, una humanidad caída que unánime en su perversidad quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Pero a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. O sea, que la iglesia está diciendo, Dios podía haber dos grandes opciones. O dejaba que se pusieran de acuerdo todos juntos con el mismo pecado y se hicieran mucho daño, o los dispersaba y seguía el pecado en cada nación
pero en menos cantidad. Entonces, idolatría es un pecado menos grave que lo que iba a ocurrir en Babel. Y aunque la idolatría es feísima, el politeísmo, el paganismo es feísimo, realmente ha sido de las consecuencias de que Dios haya destruido esa soberbia en Babel. Y entonces nosotros vemos que este mundo antiguo, que fue preparado por la creación, el mundo antiguo es básicamente el ser humano tratando de imponerse por encima de Dios y Dios tratando de que el ser humano no peque tanto. Los destruye los pecadores con el diluvio, pero salva a los fieles. Esos fieles terminan siendo infieles, pues vamos a destruir porque parece ser que nunca van a dejar de ser infieles. Y concluyo ya con un dato muy curioso. Si ustedes se ponen a ver cada una de las edades de estos patriarcas, que llaman mucho la atención, pues vivían mucho. ¿O fue que no se sabía calcular? Muchos han dicho, eso era un cálculo, probablemente eran meses, no puede ser. Pero recuerden que si partimos de esa idea, estamos negando lo histórico del texto. Entonces, ¿qué es lo más probable? Como Adán y Eva comían del fruto de la vida y Adán y Eva vivían, la descendencia de Adán y Eva seguía teniendo esta herencia. Lo único que iba gastándose por el pecado. Y por eso ustedes ven que los primeros patriarcas antediluvianos, antes del diluvio, vivían 900 años, 800 años. Los patriarcas después de Noé, postdiluvianos, 700 años, 600 años, y luego van disminuyendo 100 hasta que el salmista se atreve a decir que el más robusto vive hasta 80. O sea que realmente nosotros no tenemos muchas opciones más que terminar de morir para volver a la vida y esa vida sea eterna. Ahora voy a dar chance para sus interrogantes. Bien, muy interesante, Omar, todos estos temas. Han surgido algunas preguntas que escriben por ahí de dónde provienen. Un ejemplo dice, ¿por qué no le agradó a Dios la ofrenda de Caín si él dio de lo que poseía? Porque Dios ve el corazón, Dios ve la intención. Y Caín lo que estaba dando por dar, Abel le estaba dando de corazón, por amor a Dios. Entonces no es lo material, sino la intención de corazón. Exacto, y el Señor Jesús lo aclara, por ejemplo, con la viuda en el templo. La viuda fue la que más dio, porque dio de corazón lo que tenía para vivir. Los que daban montones no estaban dando nada. Ok, alguien también una pregunta. Si en el Génesis habla de la creación del hombre y la mujer, pero que luego al final vuelve y habla de otra creación, como más adelante vuelve y habla de otra creación, que si son dos creaciones o es la misma creación. Es la misma creación, lo que se llaman dos relatos de la creación. Yo les comentaba la semana pasada que había un relato yavista y un relato eloísta. El relato eloísta es el primero y el yavista es el segundo. ¿Cómo así? En el primero ustedes ven que hombre y mujer los crea juntos, a imagen y semejanza de él. Pero en el segundo es que está el famoso relato de que primero Adán y de la costilla toma a Eva. ¿Cuál de los dos es más verdadero? Ninguno de los dos. Ambos tienen la verdad de la fe. Ok. Preguntan que si la iglesia rechaza la teoría de la evolución. Bueno, como adaptación, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Muchos confunden el evolucionismo con el darwinismo. Darwin, ese Charles Darwin, lo que decía era que las especies se adaptan a su entorno y eso es lo que él llamaba evolución. Sin embargo, mucha gente cree que el evolucionismo es que no es que se adaptan, sino que cambian a propósito para obtener algo que no tenían antes. Y en eso no creemos. Nosotros no creemos que una rana empezó a salir de un lago porque tenía que empezar a caminar, un pez y se convirtió en rana y después terminó siendo en mono. Nosotros no creemos eso. Fíjense que, por ejemplo, monos, chimpancés, gorilas persisten y si verdaderamente hubiéramos venido de alguno de ellos, entonces hubiera desaparecido esa especie. Pero
Otro día hablamos más de eso. En respuesta a la pregunta es que no, como evolucionismo no, como adaptación sí. Me preguntan que si es cierto que había antes de Eva una mujer llamada Lili. Bueno, hay muchos que han querido conjeturar eso, pero no. Algunos dicen que esa fue la primera mujer de Adán y que a Adán no le gustó y que Dios creó a otra. No es cierto, nada de eso es cierto. Eso viene de, me parece que es babilonio o asirio. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Adán y Eva fueron creados como los primeros padres. Omar, ¿de dónde viene este término que se usa mucho, que la naturaleza del hombre es el pecado, cuando tú ahorita dijiste que la naturaleza del hombre no es el pecado, que Dios creó al hombre bueno? Y luego, entonces, ¿es algo de uso y costumbre, de religiosidad popular, o realmente tiene su fundamento en algún texto bíblico de que el hombre tiene el pecado original? ¿O de Bueno, dónde viene ese término? ok, lo de la naturaleza pecadora es un mal entendimiento de naturaleza. Mucha gente cree que los niños nacen malos, sí, nacen pecadores, eso sí, pero el humano original no es así. El ser humano original es imagen y semejanza de Dios. Por la caída tiende al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que al caer yo quedo herido, aunque yo me haya levantado, yo sigo cojeando, yo sigo con la herida, yo sigo sufriendo una serie de cosas, entonces eso viene a ser la inclinación al pecado. O sea, si yo tengo un brazo fracturado, en la medida en que yo me descuide, seguiré lastimándome ese mismo brazo. Eso sería la concupiscencia. Pero no, no somos de naturaleza pecadora, claro que no. ¿Los niños nacen con pecado? Claro que sí, por eso creemos en el bautismo, porque no hay ningún ser humano aquí en la tierra que nazca sin pecado. El único ser humano que ha sido preservado del pecado original, nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Ok, ahora ahí se podría que la gente crear una confusión, pero hay que aclarar el origen de, tú dices, de lo que Dios creó. Dios no Exacto, creó bueno. Ahora de ahí se tomó una decisión y luego entonces sí ya heredamos ese pecado por esa decisión de Adán y Eva. exactamente. Una Así es. pregunta, están preguntando de las esposas de los hijos de Adán y Eva, que cuál es su descendencia. Tú dijiste ahorita algo como que fueron, que Caín fue expulsado y había una descendencia. ¿Tú puedes aclarar un poco de eso? Bueno, la Biblia no explica de dónde salen esas otras personas, pero si siguiendo la mentalidad del pueblo hebreo, muy probablemente haya sido que se haya casado, los hijos hayan tenido hijos con su mamá. O sea, Adán y Eva, y luego entonces siguen entre ellos teniendo hijos. Pero realmente la Biblia no tiene la función de explicar eso. Por eso es que la iglesia dice, estas cosas hay que entenderlas en la mentalidad de la época, pero también teniendo en cuenta el sentido histórico que puede tener esto. Porque saltar de que salieron del paraíso y habían otros pueblos que estaban fuera del paraíso, quiere decir entonces que el pecado original no existe, que nuestro Señor Jesucristo no es necesario y que Dios no crea un primer hombre y una primera mujer, sino que crea muchos protoparentes. Mira, Omar, preguntan que una persona que está empezando a leer la Biblia, ¿cuántos capítulos diarios debería leerse? Bueno, depende de la velocidad de la lectura y el tiempo que quiera durar. Yo no recomiendo eso. Digo, si lo tienen como meta, me leeré la Biblia este año, ya echen los numeritos ustedes, porque es que los capítulos no son iguales en todos los libros y demás. Yo que recomiendo la lectura de la Biblia como lo que es un texto sagrado. No la lean por leerla, sino para profundizar. Y eso quiere decir que si tienes que tomarte una semana analizando un capítulo, bendito sea el Señor, pero leer por leer no es una buena recomendación. Bueno, yo una vez fui a una formación de lección divina y en un versículo duramos 4 horas. Bueno, ya tú puedes saber. Imagínate. Y yo sé que eso fue porque era rápido. Sí. También preguntan, Omar, de dónde, déjame ver, por aquí viene una pregunta. Ujú. Aquí, ¿de dónde?
Las esposas, ya nos dijimos de dónde salió la esposa de Caín también. La maldición de los hijos de Caín es la razón por la cual fueron rechazados los cananeos en tiempo de Jesús. No, no, de Canaán no, pero sí eran considerados idólatras, porque es que los cananeos no creían en un solo Dios. Vamos a ver en el desarrollo de los temas que teniendo a Adán, a Noé, etcétera, tuvo que surgir un Abraham, y es de Abraham que viene esta fe monoteísta. Creyendo Adán en eso, los hijos de Adán se perdieron. Creyendo Noé en eso, los hijos de Noé se perdieron. Entonces tiene que haber uno que es la única excepción. Si ustedes se fijan en la Biblia entera, el Señor hace énfasis en el primogénito. El primogénito es el mío, es el que tú tienes que reservarme, etcétera. Pero la Biblia entera es el primogénito perdiendo su primogenitura por un segundo o por un último, excepto Abraham, que fue primogénito y quedó siendo primogénito, y nuestro Señor Jesucristo. Después hablamos de eso. Dice una Wanda, aclárenme lo de la muerte física. Eso de que la muerte física es la resurrección. Es la de resurrección. La espiritual no. Ok. La resurrección, decimos nosotros en el credo, yo creo en la resurrección de la carne. O sea, ustedes y yo morimos físicamente, pero nuestra alma pasa a la presencia de Dios. Cuando el Señor venga a juzgar al mundo entero, el alma se va a devolver al cuerpo, y el alma entrando al cuerpo es lo que se conoce como resurrección. Entonces, resucitados, vamos a pasar al juicio final, donde seremos juzgados, y así en cuerpo y alma, o iremos al cielo o iremos al infierno. Entonces, ir al cielo es la vida eterna. Ir al infierno es la muerte eterna. Pero ya yo pasé por una muerte biológica. La muerte biológica no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, que es el que condena hacia la muerte eterna o el que da beneficio de la vida eterna. Es a eso que se refiere. Esa es la diferencia entre muerte espiritual y muerte física. Y aprovecho el impasse. Cuando hablamos de pecados mortales, es de la muerte espiritual. No es que es más propenso a que tú te mueras ahora, sino que si te mueres, te vas a la muerte eterna con un pecado mortal. De aquí tengo una pregunta. Cuando dice en el Génesis 1:26, Dios dice, hagamos, ¿Él habla consigo mismo o está hablando con otros? El cristianismo, los primeros padres vieron eso, una manifestación de la Santísima Trinidad. El Padre hablando con el Hijo, que está hablando con el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, que es muy interesante porque tú ves la Trinidad entera y el Padre no tiene cuerpo humano y el Espíritu no tiene cuerpo humano, solo el Hijo tiene cuerpo humano. Así que para nosotros ser imagen y semejanza de Dios, teníamos que ser imagen y semejanza de Cristo, que es Dios, y tiene el Padre con el Hijo, con el Espíritu, que ponerse de acuerdo y hacernos. O sea que está hablando, la comunidad trinitaria está dialogando consigo misma para crearnos. Mira, pregunta Giorgio, si Adán y Eva son los padres de toda la humanidad o solo del pueblo hebreo. De toda la humanidad. Lo único que el pueblo hebreo fue el pueblo que Dios eligió para mantener la fe. Yo soy descendiente de Adán y de Eva, pero yo tengo la fe que el pueblo hebreo mantuvo, y todo eso se mantiene en nuestro Señor Jesucristo, quien lo mejoró, lo catapultó hacia lo que verdaderamente era, y entonces por eso yo, hijo de Adán, puedo acceder a la vida que Adán tenía preparada antes. Lo que Adán iba a hacer, ahora yo puedo serlo. Tengo una pregunta, Omar, ya vamos a hacer, dos preguntas más. De Luis Madera, que si el Génesis si es histórico o no, y que si es histórico, entonces hay una contraposición entre ciencia y la palabra. Sí, es histórico. Eso fue lo que dije anteriormente con esa cita de la Humani Generis y las dos cartas de la Pontificia Comisión Bíblica. Es histórico.
pero no en el concepto de historia que ustedes y yo entendemos ahora. O sea, la manera en la que se narran los acontecimientos en un texto sagrado no es lo mismo como se narran en un libro de historia de República Dominicana. Sigue siendo histórico. Y también otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la ciencia moderna es una ciencia que ha sacado a Dios de su realidad. Hace cerca de 150, 200 años fue que se definió la ciencia como la definimos ahora, que necesita comprobación, etcétera. Y por lo tanto, ustedes no pueden meter a Dios en la ciencia ahora y por eso lo han sacado de la academia al pobre Señor nuestro. Sin embargo, no hay verdad más verdadera que el mismo Dios y por lo tanto no hay ciencia que pueda estudiarlo y la historia que narra el Génesis es ciencia de Dios. Eso Bien, sí. mira, preguntan Omar que fue algo que tú dijiste en la primera formación, pero que alguien esté interesado en que tú le digas cuál es la Biblia que tú recomiendas para estudiar. Si es de estudio profundo bíblico, yo recomiendo la Biblia de Jerusalén, que la pueden encontrar en este país, la Biblia de Navarra, que la pueden comprar por internet, la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, que es argentina, pero la encuentran en internet, y también la Nácar Colunga. Esas son las 4 que yo recomiendo para sus estudios y lecturas. Bueno, voy a hacer ya la última, Omar. Yo sé que pasa el tiempo. Con relación a la resurrección, ¿qué pasa entonces con las personas que creman? No pasa nada porque Dios te creó a ti y a mí sin haber nada en el vientre de tu mamá. O sea que recoger ceniza es lo de menos. Si fuera ese el problema de Dios, Dios todo lo puede. Recuerden que el Génesis empieza que en el principio había caos, desorden y oscuridad. O sea que si Él creó todo lo que existe de la nada, lo de menos es devolver el cuerpo a la vida con el alma para la resurrección. Bien, bueno, mira, ya la última, síguete la última. La de Es verdad. que hay las personas, el nombre de la Biblia, vamos que lo repita con calma, anoten por favor. Nuris, anota Nuris. Yo también te lo puedo mandar a ti, Jerry, por escrito para que tú lo mandes por el chat. Perfecto, es mejor. Y ahí Sí. lo vamos a mandar por el grupo, Nuris, así que no hay problema. Mira, las personas que no son católicas, que no se bautizan, ¿cómo Dios maneja esto? Habrá que preguntarle a él. Pero hay muchas maneras en que la persona se puede salvar, pero solo por Cristo. Solo Cristo es el Señor y Salvador. Entonces, el que no se bautiza tiene más riesgo de condenarse, pero también hay que ver qué tanta fe pudo haber tenido o también si hubo negligencia de parte de otros. O sea que nosotros apelamos a la misericordia de Dios, pero también a las intenciones de ustedes. Por eso es que la iglesia reza constantemente y evangeliza constantemente para que en todas partes se conozca nuestro Señor Jesucristo y todos los pueblos vengan a creer en Él, se bauticen y se salven. Amén. Bueno, Omar, gracias. Señores, la verdad que le damos las gracias a todas las personas que han participado en la noche de hoy. Gracias a Dios, este curso se muestra el interés que tienen las personas. Estamos aprendiendo mucho y gracias a ti, Omar. Vamos a pedirte, por favor, que hagan una oración para despedirnos en esta noche, si es posible, por favor. Claro que sí. Vamos a pedirle a San Miguel Arcángel para que nos proteja de las acechanzas del maligno. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que Dios nos Amén. bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.